Sean todos bienvenidos a Jesus Late Night, el podcast que tienes que escuchar. Suscríbete y síguenos. Aquí se hablarán temas de interés, conferencias, entrevistas, todo con un enfoque cristiano. Esto es Jesus Late Night. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Jesus Late Night. Y estamos contentos de estar una vez más con ustedes después de habernos tomado este receso. Estamos abordando el tema heridas del alma. Estoy con la psicóloga Carmen. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Estamos de nueva cuenta con ustedes. Nuestra experta para tratar estos temas, y también nos acompaña Iraís. Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos contentos de que pues ya haya personas que nos estén siguiendo y esperemos que este tema sea de bendición a sus vidas. Claro, suscríbanse para que este mensaje sea propagado, ¿no? Que se vaya por todas las redes, se haga viral y pueda alcanzar a las personas que lo necesitan, porque este tema de heridas del alma es algo que a todos nos afecta. Desde muy pequeños se empiezan a ocasionar estas heridas que a veces los mayores hacemos a los más pequeñines, ¿no? A los pequeñines de la casa, a los pequeñines que encontramos, quizás amigos, hijos de amigos, vecinitos, y no estamos conscientes del daño que se les hace. El tema de hoy vamos a tocar lo que es la herida de humillación y traición. Anteriormente ya habíamos tocado dos heridas más, ¿no, Carmen? Sí, es correcto. Habíamos tocado la herida de rechazo y la herida de abandono. Antes de iniciar explicándoles una pequeña reseña o resumen de lo que son las heridas de abandono y rechazo, quiero mencionar algo súper importante que es de gran utilidad, sobre todo para las familias que están formando en su día a día con sus hijos, pues esta personalidad en ellos, ¿no? Algo que es muy importante recalcar es que se va formando un cuerpo emocional en la vida de los pequeños. Y bueno, son como que nutrientes que van haciendo que la personalidad del individuo, en este caso de los niños, vaya formándose de una manera sana, ¿no? Y una de ellas pues, es precisamente el tener el afecto, este afecto de ternura, de empatía, de amor por parte de nuestros padres, esas miradas, las caricias, la cercanía física, eso nos proporciona seguridad. Entonces digamos que esta es como que la primera parte que hay que ocupar en este nutriente principal. La siguiente es la pertenencia, que es el sentirnos parte de algo, el sentirnos parte de una familia a la que pertenecemos y nos incluyen. Y por último pues tenemos que es la estructura, que la estructura se refiere más que nada a que debe de haber disciplina, a que debe de haber horarios, debe de haber límites, y eso hace que formemos una personalidad sana. Cuando alguna de estas áreas se ve deteriorada, es cuando empieza lo que son las heridas, cuando se mete la herida en el ser humano y el niño empieza a tener como un descontrol. ¿Por qué? Porque en esta situación, pues digamos que pierde como que sentido de identidad, ¿no? No empieza a haber como ciertos altibajos, vulnerabilidad también, y esto va formando una personalidad desestructurada, ¿no? Entonces es muy importante que dentro del ámbito familiar se generen este tipo de situaciones, complementándolo con estos nutrientes para que sea enriquecedor a la hora de que este pequeño vaya creciendo. Ahora bien, algo muy importante que también considero mencionar es precisamente que a través de esta personalidad pues también se van adquiriendo actitudes, ¿no? dentro del niño, como por ejemplo el evadir, ¿no? Muchas veces cuando vas formando una personalidad distorsionada, evades ciertas situaciones de la vida. Por ejemplo, pasa que luego son niños que huyen, ¿no? de una situación porque no quieren confrontar, porque prefieren aislarse. Sí. Hay otros que son rescatadores, ¿no? Los niños que siempre están como salvando, ¿no? El que se preocupan por la mamá, el que dejan a un lado sus necesidades. Sí. Por satisfacer las del otro. Y el otro es la persona que llama la atención. Cuando tú llamas la atención, pues haces cualquier cosa porque el otro te atienda, ¿no? Por ejemplo, eres rebelde, en la escuela vas mal, entonces, ¿qué haces? Abarcas, acaparas la atención de tus padres. Entonces, de esta manera es como empieza a formarse una personalidad
herida. Y desde ahí viene todo esto, ¿no? Y ahí es donde formamos, precisamente en los primeros años de vida, como mencionamos en la sesión pasada, la herida de rechazo se forma desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Sí. Como alguno de nuestros padres no digamos que no esperaba nuestra llegada, y desde ahí sufrimos el rechazo, ¿no? Entonces empieza a generarse esa personalidad de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque hay carencia de afecto, porque hay carencia de pertenencia, y entonces desde ahí empieza a formarse esa personalidad, y va conjunta con lo que es el abandono, que son como que las heridas más profundas. Ok, y bueno, eso que mencionas, además repercute, ¿no?, en tu vida adulta, todo lo que, claro, lo que vienes arrastrando desde tu infancia, y llega un momento en tu vida en que de pronto te levantas y dices, no me gusta quién soy en este momento, qué está pasando en mi vida, que te vuelves consciente, y entonces pues te haces responsable de lo que tienes que hacer para llegar a ser ese ser humano completo, ¿no? Ese ser humano que además pues tiene que sanar esas heridas. Vamos a ver, justamente continuando con esta serie de heridas de la infancia, vamos a ver hoy la herida de humillación, que bueno, es una herida que se forma o se produce cuando nosotros sentimos o percibimos que nuestros padres se sintieron avergonzados de nosotros. Por ejemplo, a mí se me ocurre cuando era pequeña que papá o mamá te decía, es que no te comportaste adecuadamente, me dejaste en vergüenza delante de la gente, o ¿cómo vas a ir así mal vestido? O hueles mal. Y entonces ese tipo de palabras crean en nosotros la vergüenza, o sea, como nos causa vergüenza, y la vergüenza pues nos hace sentir que no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Yo recuerdo en este momento el testimonio de una persona que a mí en su momento dije, wow, me impactó, porque cómo estas palabras, ¿no?, hicieron tanto daño en él, que pues bueno, llegó a creerse lo que esta persona le decía, ¿no? Él hoy es un hombre pues bastante famoso, pero él cuenta que él tenía problemas de dislexia y no podía leer. Entonces, cuando la maestra lo pone a leer frente al grupo, el niño como que empieza a tartamudear, y la maestra le dice frente a todos que es un torpe. Y literalmente se orinó. O sea, imagínate el bullying que creó esto, ¿no? Una palabra que además él se creyó por mucho tiempo, por muchos años. Él creció y él seguía creyendo que era un inútil, que era un torpe, porque además estas palabras suelen venir de personas que nosotros admiramos, que tenemos como referente, que nosotros amamos. Y entonces él cuenta que a él le dolió mucho porque era su maestra y él la admiraba. Lo que la maestra no sabía, y esta es la parte padre, de cómo justamente estas cosas, ¿no?, que estas palabras que marcaron tanto en él, lo llevaron a ser lo que hoy es, ¿no? Un hombre que Dios usó, porque hoy es un predicador, ha tocado miles de personas, corazones, ha impactado vidas, y bueno, dices, wow, o sea, lo que llega a ser una herida en las personas, por muchos años, ¿no? Que en tu vida adulta sigues creyéndote eso que alguien te dijo alguna vez, ¿no? Sí, de algún modo, ¿sabes qué pasa, Iraí? Es que conviertes tu herida como una manera de salir a flote. O sea, esa herida que te causó el impacto, lo que provoca es que es lo que te ayuda a salir de ese estar, y lo que produce es formar una personalidad que es la que te va a ayudar a salir de todo lo que estás viviendo, ¿no? Entonces tú la utilizas como a tu favor, y eso es lo que te mantiene alerta de cierto modo. Entonces, como dices tú, ¿no?, a través de su herida, pues él pudo mirar esta necesidad que había y la tomó como tomarle el lado positivo, claro, a esta parte, ¿no? Así es. Pero qué difícil, ¿no? También cuando se hace la herida a la persona que lo está haciendo, porque se es inconsciente. Sí, claro. Muchas veces, incluso en el trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces no tienes personas a tu cargo y pues te desesperan, ¿no? Porque tú sabes cómo hacer las cosas y quizás la persona que tiene que desempeñar la acción
pues lo hace de una manera incorrecta, de una manera torpe, aun cuando ya se lo explicaste. Y pues a veces uno sale de sus casillas y empiezas a gritar, y es muy válido. Que a mí me pasó una vez que una chica que trabajaba con nosotros, pues sí se sintió, o sea, la verdad, pues ya, después le pedí disculpas, ¿no? Pero sí me decía, es que me dicen que lo haga, pero yo no sé. Uh-huh. Y le digo, bueno, pues ya se te explicó, no entiendo cómo no lo puedes hacer. Pero ella, pues, tenía esa limitación, no podía, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente hay que tener ese tacto, yo creo. Pero con los niños, con la gente, con los pequeños, a veces también nos pasa lo mismo. Que queremos que reaccionen, ¿no? Tan solo súbete al carro rápido, bájate, no cierres la puerta, apaga la luz. Y si hacen algo mal, pues ahí es cuando explotamos. Sí, claro. Y sabes que, por ejemplo, la importancia de analizar cómo este tipo de herida ha impactado en nuestra vida. Porque, bueno, ahora que uno es adulto y que volvemos a lo mismo, que somos más conscientes porque somos responsables, ¿no? de lo que somos, ¿no? Y de pronto yo creo que una forma de reconocerlo es viendo la manera o analizando la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos, cómo nosotros mismos nos humillamos, nos sentimos avergonzados de nosotros mismos, digamos, nos comparamos con otros, ¿no? Muchas veces, pues obviamente venimos de esta herida y pues es importante escuchar, porque cuando eres pequeño aprendes, o cuando tienes esta herida, es como aprendes a humillarte, ¿no? Aprendes como a castigarte. Y esto, pues, lo llevas hasta la vida adulta a un grado de que, pues, empiezas a hacer cosas por otros que no harías por ti mismo, ¿no? Así es. Sí, de hecho, una de las características de la persona que siente esta herida es el masoquismo, que se castiga a sí mismo, digamos que es la máscara que proyecta. ¿Por qué? Porque al final con la máscara lo que hace es cubrirse, ¿no? De esa necesidad. Entonces te vuelves una persona que se castiga, sí, que no hace que respeten sus ideales, sino que pasan por encima de él, busca agradar siempre a los demás para que lo acepten, para sentirse incluido. Sí. Y obviamente esto pues, no se da cuenta muchas veces de que está ahí, de que está presente. ¿Y qué pasa? Que normalmente las personas que están a su alrededor siguen abusando de eso, ¿no? Y parece que no, pero atraes a ese tipo de personas, ¿no? Una vez que está formada la herida, y te involucres con personas que abusan de ti. Claro. Y además, ¿sabes qué? Está bien grueso, que te sientes responsable de los demás. Yo analizaba esto y decía, wow, ¿cuántas parejas hemos conocido que están dentro de una relación en donde sienten ellos tanta culpa de ver infeliz a su pareja, de ver que su pareja se siente mal, se siente infeliz, y te vuelves responsable, sientes que es culpa tuya, cuando en realidad no tiene nada que ver contigo, ¿no? Probablemente es una herida que también la persona no ha resuelto, pero esta herida causa eso, ¿no? Te vuelves responsable de lo que otros sienten, ¿no? Sí, además de eso, también es como que la persona se autocastiga y empieza a tener conductas como hábitos muy repetitivos. Por ejemplo, se castiga tanto que empieza a comer compulsivamente, que puede caer en vicios como el alcoholismo, la drogadicción, te vuelves una persona que no pone límites. Entonces, la forma, por ejemplo, de trabajarlo incluso en terapia, pues es precisamente desprendiéndote de esos hábitos, ¿no? Empezando a poner límites, empezando a ver tus necesidades. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a ver esa parte, ¿no? Las personas le han hecho ver que no merece, que no es digno de recibir. Exacto, que pues se la cree por completo. Entonces es empezar a cambiar esta forma de pensar y empezar a crear esos nuevos hábitos en su vida. Y es que ha dicho algo, o sea, dices, wow, sí es cierto, o sea, el poner límites, porque la gente muchas veces dice, no, pues es que si pongo mis límites, probablemente piensen que no soy humilde, ¿no? Sobre todo en las relaciones. Y no es confundirnos con esta parte. O sea, el poner límites es decir, hasta dónde un sí puede llevarme por encima de mis propias necesidades. ¿Qué estoy dejando de hacer
yo para agradarte a ti. O sea, sí, en las relaciones, bueno, buscas la felicidad del otro, pero hay un límite también, ¿no? Hasta donde no puede llegar a afectarte. Porque justamente esta herida y lo que hablábamos, que te haces entregar demasiado por los demás, que te olvidas de ti. Por ejemplo, hay personas que vemos que, yo conozco una persona que llega alguien a su casa y pone una mesa preciosa y digo, wow, qué bonita. Sí, es que yo nada más la pongo para cuando vienen las visitas. Y dices, oye, no, ponla todos los días, porque tú eres merecedora de tener una mesa bonita. Oye, es que no, yo nada más me arreglo cuando voy a salir con mi esposo, con mi novio, con los amigos. No, arréglate siempre, porque tú mereces verte y sentirte bien, ¿no? Entonces, pues sí, lo que hablas es importante, ¿no? También el tema de los límites, saber hasta dónde, pues no están pasando por encima de ti, ¿no? Sin dejar de ser humildes, por supuesto. Claro. Sí, fíjate que algo muy curioso en esta herida es precisamente el no poder tener esa capacidad de poner el límite. Te haces tanto a la idea de que todo eso que vives te pertenece, uh-huh, que te cuesta mucho trabajo soltarlo, ¿no? No ves esa parte en la que tú puedas decir, a ver, hasta aquí, porque como bien decías, uh-huh, las personas que están a tu alrededor, sí, cuando empiezan a ver que empiezas a poner límites, entonces ya para ellos eres como el malo. Así es. Ahora, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué estás actuando de esta manera? ¿No? Entonces empieza como que ese choque también interno, ¿no? De estoy haciendo lo correcto, sí, realmente lo que yo estoy haciendo es lo ideal para poder salir de esto que estoy viviendo. Entonces empieza como que un cúmulo de sentimientos encontrados, ¿no? Uh-huh. Y por eso es muy importante que en terapia se lleve a un proceso de sanidad, más que nada en sostener esa situación, de estar, uh-huh, presente con el otro, de saber que estás ahí y que no estás solo para vivir este proceso, que tú estás ahí y que lo vas a acompañar y que vas a meterte a su mundo y que te vas a hacer parte de su historia, porque muchas veces lo que ocurre en estas situaciones, como no te sientes acompañado, uh-huh, no sientes como que alguien realmente te esté comprendiendo en eso que vives. Sí, claro. Wow. Pues bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente, la herida de traición. Híjole, la verdad es que esta herida a mí me impactó mucho porque... Te han traicionado. Ay, ¿a quién no? ¿A quién no? A ver, díganme. Es difícil, ¿no? Sentirte traicionado y continuar con la vida. O luego te traicionan. Bueno, a mí me ha pasado mucho, infinidad de veces. Al menos en mi trabajo, sí, yo tengo clientes, espero que no me estén escuchando muchos, a todos los quiero, pero oye, tú vendes tus servicios y vas y tratas de hacerlo mejor y saben que pues somos uno mismo, vamos a trabajar en conjunto, vamos a sacar todo adelante y de repente ya estás trabajando con ellos y ves que ahí está la competencia, también la metieron cuando pues se supone que íbamos de la mano, ¿no? Y pues ni modo, tienes que seguir, la vida continúa. Sí. O también con las relaciones, ¿a quién nos lo han traicionado? Sí, es que exacto, la traición puede venir desde un socio hasta alguien a quien tú le entregaste todo tu amor, ¿no? Hablando de pareja, o incluso en los padres, ¿no? Que volvemos a lo mismo, finalmente... hacemos hincapié en los padres porque es donde realmente nos desenvolvemos, nos desarrollamos como individuos, ¿no? Donde nos formamos desde pequeños, siempre siendo conscientes que llega una edad en la que somos responsables de ya no echarle culpa a los padres, pero esta herida se forma mucho cuando el papá o la mamá, por ejemplo, no cumplió su palabra, no cumplió con esa promesa que te hizo, ¿no? A lo mejor te dijo, oye, ¿sabes qué? Si sacas buenas calificaciones, pues te voy a dar un premio. Entonces tú te esforzaste al 1000 y nunca llegó el premio. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño se siente traicionado, Tu ¿no? premio era la calificación, para que estudias. Yo creo que a lo Oye, mejor... sí, no. Es tu deber, ¿no? Es tu responsabilidad. Así lo aplicaban, ¿no? Yo creo que la traición duele más cuando quieres más a la persona, ¿no? No sé. Sí, de hecho la traición se da siempre con personas
muy significativas para ti, porque esperas mucho del otro, esperas que la otra persona, o sea, lo idolatras tanto que cuando esa persona te falla, es cuando sientes la traición, ¿no? Por ejemplo, se da mucho en los casos de pequeños, digo, porque obviamente son heridas del alma, pero que se formaron en la infancia, que los hijos, los pequeños están inmersos en un ambiente hostil, un ambiente donde papá toma, donde papá regaña a su mamá delante de él. Entonces para él es como que, a ver, no son ellos los que me protegen, no es papá y mamá quien deben cuidar de mí, y en este momento pues sienten ellos una traición al momento de bueno, entonces, ¿de qué se trata esto, no? Por ejemplo, el papá que es alcohólico. Claro. ¿No? Llega a casa y el hijo ya no sabe si, y ahora va a llegar mi papá alcohólico y qué va a pasar. Entonces, que empieza a generar esa incertidumbre, ese miedo, ¿no? Entonces, cuando ve que su papá a lo mejor pueda tener una agresión, incluso hacia su mamá o hacia él, entra, se rompe completamente el esquema de papá bueno, y ¿qué pasa? Entonces empieza a crecer esa herida de traición. Es mi papá traicionó porque él debió cuidar de mí, o sea, ¿dónde estaba ese papá que me cuidaba? Entonces ahí empieza como que a decepcionarte, empiezas a tener esa herida, ¿no? Y empieza como que la coraza de, ay, te vuelves más frío. La persona que es traicionada sufre mucho esta herida te vuelves frío, no permites el contacto físico, te decepcionas de los demás. ¿Y cuál es la máscara de esta herida? Pues la de controlador, ¿no? Que quieres controlar todo, que quieres que lo que está a tu alrededor sea en la medida que tú lo quieres. ¿Por qué? Porque no te permites que otra persona entre a tu mundo, ¿no? Como estás en la fase de incertidumbre, tú quieres controlar todo y no permites que otras personas lo hagan. Cuando tú sientes que hay una persona que quiera controlar algo que tú estás haciendo, aguas. Entonces lo rechaza porque, a ver, aquí el que tiene el control sobre esto soy yo. Entonces se vuelven personas muy rígidas en ese sentido, no permiten que otra persona opine sobre ellos, tienen problemas con la autoridad. O sea, realmente es una personalidad muy bien formada en ese sentido, porque al final del día ellos tratan de algún modo de siempre abarcar la atención de todos, ¿no? Se dice también que son personas que tienen un físico muy especial, ¿no? O sea, son como que muy bien muy portados, rectitos, ¿no? Sí, porque es una manera de ellos de manifestar poder, ¿no? Así como de, yo tengo el control, yo tengo el poder, yo soy casi como que se sienten guapos, físicamente también, o sea, como tratando de imponer con su físico esa personalidad con los demás, y hace que el otro se intimide. Claro, y además yo creo que incluso esas personas que se vuelven tan controladoras llegan a buscar personas que ellos mismos puedan manipular. Claro. ¿No? En sus relaciones llegan a un grado de que quieren controlar tanto a su pareja que controlan sus decisiones, controlan todo lo que tiene que ver con la persona, ¿no? O sea, tipo de trabajo, cosas así. Sí, claro, o sea, todos los movimientos de su pareja, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que esto llega a un grado en que pues es sofocante para la otra persona. No, y porque no te permite ser libre, o sea, no, cuando estás al lado de alguien demasiado controlador, de verdad que no te da opciones para ser libre, ¿no? Digo, hablando como pareja, como papá. ¿Qué ha pasado? No. Sí, lo dices así como si fuera muy personal. Sí, oye. No me pasa. Nunca he tenido una pareja en que sea controladora, afortunadamente. Si usted desea escuchar este programa, y ahí está soltera. Sí, fíjate que es súper importante esto que mencionas, porque aparte son súper inteligentes, muy astutos, o sea, es de las personas que si tú estás mirándolo y tú le comentas algo, ya está planeando y se hacen ideas en su cabeza planeando lo que te van a contestar para no salir abajo de lo que tú dices. O sea, es como te dan como cuando te da la vuelta en las respuestas, o sea, controlan. Como el típico uno más. Exacto, sí, así. O sea, son súper inteligentes, calculadores, seductores, porque a la hora de hablar ellos tratan de intimidarte con lo que dices, así como que
pocas veces denotan sensibilidad, porque si ellos denotan sensibilidad, pierden el control. Claro. Y ya pierden todo. Autodefensa. Exacto. Entonces, es muy recomendable que con las personas que tienen esta herida, la pareja tiene que ser realmente una persona que esté sana, que esté estable, porque si de lo contrario también tiene heridas, ten por seguro que lo va a querer controlar a su antojo. Entonces, Claro. la persona que es completamente sana o busca una sanidad propia, digamos que esta persona va a tener identidad y va a imponer también lo que ella es, y el controlador pues no va a poder. No va a poder. No. Y ¿sabes algo? Ahorita, hablando de parejas, este tipo, fíjate lo que hablabas, ¿no? De cómo este tipo de... Harold, no tiene nada que ver conmigo. Antes de que empieces, me acuerdo ahorita A ver, muchas veces que se ¿de me qué te olvide acuerdas? la frase esa de la secundaria que te ponían, para que nada nos separe, que nada nos una, ¿no? Es algo tipo Sí. esto, ¿no? De que ya yo nunca lo entendí, hasta ahorita que me vino esto a la mente, no sé por qué, a lo mejor alguien está pasando por eso, pero sí, hay mucha gente que no se quiere comprometer. Sí. Por lo mismo, ¿no? Porque tienen miedo de que salgan dañados. Sí, qué fuerte porque pues realmente, mira, yo lo que creo es que cuando tú creas una expectativa falsa de alguien, ¿no? O una expectativa, o idealizaste tanto a alguien. Ese es el problema de todo el ser humano. Idealizamos a las personas y no vemos que son personas con defectos. Sí. Los artistas. Hay mucha gente que yo he conocido, gente que tú dices, la admiro, pero ya cuando convives con esa persona 2 o 3 días o sales de viaje a alguna conferencia con esa persona, dices, no, la verdad esta persona está dañada. No es nada de lo que te proyecta en una charla de media hora. Así Estás es. con ellos y ya me ha tocado estar con personalidades importantes que estamos en un hotel, vamos a una conferencia, desayunamos, y tan solo en el desayuno comemos, eso ya te das cuenta que es una persona que pues está afectada. Sí. No, todos somos así. Y es que, ¿sabes qué? Que justamente hablando de esto, muchas veces lo que decía Carmen, ¿no? Que cuando somos pequeños, a las mujeres nos pasa mucho con papá. Es como, ay, nuestro superhéroe, es como el padre ideal. Y de pronto vemos o nos sentimos traicionadas porque papá le fue infiel a mamá, porque la ofendió con palabras, porque la ofendió con acciones. Y entonces es contradictorio porque ese papá que tú veías como el superhéroe y de pronto te sentiste traicionada, hay un vínculo tan fuerte con el papá, ¿no? Se causa hasta una dependencia que quieres de alguna forma o buscas en tu pareja llenar eso que papá no pudo llenar, ¿no? Y de pronto tu expectativa es tan alta porque pusiste a papá en un pedestal, lo idealizaste, y entonces también idealizas a la pareja y buscas estándares tan altos. ¿Qué pasa? Que pues ninguna persona llega a satisfacerte. A cumplir Y lo peor es que estas personas pues nunca se comprometen. ¿Por qué? Pues por miedo a ser traicionados. Claro, o sea, de hecho es una característica principal en las relaciones de pareja. Son personas que temen comprometerse y cuando creen que se empiezan a comprometer, huyen. Sí. Y lo más chistoso de esto y curioso es que buscan la manera, o sea, son tan inteligentes y astutos que buscan la manera de hacer ver como que la otra persona lo abandona. Y resulta que tú eres, y resulta que la otra persona casi como que se invierte en los papeles y tú eres el que me traicionas, ¿no? Claro. O sea, como que hace todo a su favor para que la otra persona lo deje, para no comprometerse. Es parte del control, ¿no? Sí, de lo que estamos hablando. sí, exacto. Se tiran al suelo. Y de verdad, si la otra persona no tiene también sus heridas firmes y sanas, pues le pega cañón. Es que qué importante involucrarse en una relación. Bueno, qué padre sería, ¿verdad? Pero a veces conocemos a alguien y no sabemos la herida que trae esa persona y de pronto tú también traes heridas. Híjole, es un choque ahí increíble, ¿no? Ahí cuando realmente los dos traen temas, ¿no? Que no han resuelto. Te involucras en relaciones tóxicas, ¿no? Sí, fíjate que yo platicaba con una persona hace rato que precisamente me decía eso, me dice, Carmen, es que hoy las relaciones
O sea, todo mundo, cual más con el que platico, tiene problemas en el corazón, o sea, en sus relaciones de pareja. Y le dije, bueno, es que precisamente es por esto, porque hay heridas no sanadas. Claro. O sea, me dice, es que ni siquiera saben que tienen una herida. O sea, ni siquiera están conscientes de que hay que sanar cosas de su infancia, de su pasado, para poder tener precisamente esas relaciones sanas, esos vínculos afectivos donde tú des amor y el otro también te lo dé, ¿no? Sí. Pero como comentábamos incluso hace ratito, antes de empezar el programa, hay una parte de nosotros en la que no, aparte de que no lo sabemos, creo que también es el sentido de responsabilidad. Cuando tú sabes que estás padeciendo algo que no te permite llevar una relación sana con el otro, es importante empezar a mirarlo y trabajarlo. Claro. O sea, hacerte responsable de esa herida, ¿no? Sí. Y no hacerlo como caso omiso de, sí, bueno, pues ahorita, ¿no? A lo mejor ustedes están teniendo una información básica, ¿no? Desde lo que son las heridas y nos quedamos en cuáles son las características de cada uno. Pero además de conocerlas, creo que es súper importante empezar a trabajarlas, hacernos responsables realmente de ello. Claro. ¿Para qué? Para que nuestras relaciones sean más sanas, para que podamos tener esos vínculos afectivos amorosos, que nos inspiren tranquilidad, que nos inspiren amor, ternura, ¿no? Porque finalmente, pues, el ser humano necesita eso, y es formar su sentido de pertenencia y de afecto. Claro, y es que lo ves a nivel personal, pero el problema es que cuando tú no sanas esas heridas o no te haces responsable, como dices tú, de trabajarlas, esto va a impactar en tus generaciones. Claro. O sea, ¿qué le estás mostrando a tus hijos? Estamos hablando de que queremos hacernos conscientes, pues hagámonos conscientes también para crear una nueva generación de gente, como decía Harold el otro día, ¿no? En el anterior programa, él decía, es que a mí me preocupa generar en mis hijos una herida. Y esto está muy padre porque realmente te estás volviendo consciente de que tú fuiste un niño herido, de que a lo mejor creciste con heridas de infancia y no quieres que sean repetidas con tus hijos, porque esto se repite de generación en generación. Al rato no son los hijos, al rato son los nietos, y al rato es toda una generación. Sí. Fíjate que precisamente la Biblia da un ejemplo de una persona que decide romper esa cadena que se había formado. En Génesis 43 al capítulo 45 es muy extenso realmente. Sí. Tú en casa búscalo, no vamos a leértelo porque pues nos llevaríamos 1 hora más de programa. Nos narra cómo José, al final, cuando ya pasa por todas las penurias, él es cabeza, es un gobernante de Egipto prácticamente. No hay nadie que esté por encima de él más que el faraón. Entonces sus hermanos, que cuando él era pequeño lo vendieron y le dijeron a su papá Jacob que se lo había devorado una bestia, bueno, se los topa. Y recordemos que ya saben el versículo, si no lo puedes leer, el mundo estaba pasando por una hambruna. Y gracias a que José había tenido un sueño, pues él y Egipto estaban preparados para esta hambruna. Sus hermanos llegan prácticamente mendigando a la ciudad comida porque pues estaban muriendo de hambre. Entonces, ¿qué sucede? Él se los encuentra y él tenía el poder de aniquilarlos, de decir, ¿saben qué? Esta gente me está robando, esta gente pues no los conozco, no los quiero aquí, que se vayan. Sin embargo, pues ahí Dios le habla. Dios hace que cambie su corazón, porque sí, en un principio los versículos, la Biblia nos dice que pues al parecer sí quería como que algo de venganza, ¿no? Pero bueno, más adelante, cerca del 45, pues hace venir a sus hermanos con su papá, sí. Con Jacob lo trae, y bueno, son puestos en una tierra especial donde tienen pues ya su porción, no pasan hambre y viven sus días pues como regentes, ¿no? del mismo Egipto. Y es ahí cuando pues se viene la migración del pueblo de Israel, pero todo fue a raíz de que José decidió perdonar, decidió sanar esta herida y pasar a lo que sigue, porque si él se hubiera quedado amargando y dando todos los ejemplos que vimos aquí, pues no hubiera pasado nada de esto. Así como él, pues tú también que nos estás escuchando puedes llegar a decir, bueno, esto que yo estoy cargando me lo hicieron desde la infancia,
quizás alguien a quien yo quería mucho me traicionó. En este caso a él pues fueron sus hermanos. Imagínate que tu hermano te vende. O yo sé que hay muchos casos tristes, ¿no? Que tu papá, que los papás, que son las personas encargadas de cuidarnos, pues son personas que no siempre se han conducido como debería de ser un padre, o los tíos que a veces tenemos que abusan, los abuelitos, en fin, hay tantos casos tristes, pero no porque ya nos sucedió eso, tenemos nosotros que seguir manteniendo esa parte, porque al final no somos felices, no podemos avanzar, no podemos pasar a lo siguiente, no podemos pasar a la acción, y todas las bendiciones que tenemos quizás se pierden porque me quedo como una persona frustrada y tratando de que las cosas se hagan como yo quiero por solo el hecho de que en el pasado viví algo terrible. En la cuestión de humillación, del primer punto que vimos de humillación, bueno, no sé si quieran aportar algo de este. Pues sí, fíjate que ahorita que lo mencionas desde la perspectiva espiritual, es muy importante llegar a esta sanidad del alma, pero parte de esto es soltar, es saber que no son tus fuerzas, sino son las de Dios, lo que te va a permitir liberarte de esto que vives, de esta frustración, de esta ira, de este enojo, de saber que más allá de lo que tú miras a tu alrededor, hay algo más profundo que es el amor de Dios y que es el que te va a inyectar ese amor, esa protección, ese sostén, ¿no? que el Señor nos da en cada momento de nuestra vida, y saber que no estamos solos, porque muchas veces llegamos a pensar que nos sentimos solos en este caminar, que no podemos contar con nadie, pero cuando verdaderamente nos fijamos la mirada en Él, es cuando empiezas a ver que descansas y que ya no son tus fuerzas sino las suyas. Y yo quiero agregar algo más también. Hablando de la vida de José, lo más hermoso de esta historia es ver cómo Dios lo coloca, ¿no? en lugares de honra, y justamente un hombre con un corazón bondadoso, ¿no? Muestra un corazón bondadoso hacia su familia, y realmente yo creo que las heridas muchas veces llegan a hacernos sentir que no somos merecedores del amor de Dios. Y yo quiero decirte que Jesús tiene heridas en sus manos, Jesús tiene heridas en su cuerpo, y son el testimonio de que Él te ama. Y creo que Dios puede hacer cosas increíbles en la vida de cualquier persona que esté pasando en este momento por cualquier tipo de herida, ¿no? Sí, bueno. Y el otro punto que vimos al principio, que era la herida de humillación, hay un pasaje en la Biblia, tenemos que está en Lucas 8, 43 y 40, del 43 al 48, nos narra la historia de una mujer que tenía el flujo de sangre. Pues bueno, con mucho respeto se dice, pero en aquellos tiempos pues no existía lo que era la higiene femenina, ¿no? Entonces imaginen a una persona, a una mujer que todo el tiempo tenía esta afección y no podía hacer su vida normal. Incluso dice la historia que se le consideraba a estas personas como inmundas, no podían convivir con el resto. Desde esta persona, me imagino que desde a muy corta edad estaba relegada, nadie la volteaba a ver y decían, bueno, tú no te puedes acercar a nadie porque pues tienes este problema. Sin embargo, un día Jesús pasó por la ciudad, ella escuchó que iba pasando y no le importó que toda la gente le hiciera el feo, que la gente le dijera habladiduras, que le estuviera tirando groserías quizás, o la gente que ya la conocía hablara de ella. Mira, salió en público, se está juntando con nosotros, ¿no? A ella le importó nada más acercarse al maestro. Y esa es una oportunidad que yo siempre lo he visto, este pasaje de diferentes formas, pero al final cae en lo mismo. Si tú has sido una persona que ha tenido estas heridas, al final no importa nada más. Si Jesús está tocando a la puerta, si te está hablando como ahora en este programa, pues bueno, que no te importe nada más, que no te importe en el qué dirán. Puedes entregar tu vida a Cristo, pedirle perdón por
cómo has actuado a partir de que te humillaron, a partir de que te hicieron alguna injusticia, a partir de que has tenido alguna de las otras heridas que hemos tocado, y seguir, como decía, soltamos esa parte y somos una persona nueva. El pasaje termina diciendo que solamente ella tocó el manto de Jesús y fue sana. Sí. ¿Por qué? Porque ella tenía tanta fe que solamente con llegar y tocarle, ella pensaba que iba a ser sana. Y es así como a nosotros nos pasa. Solamente con entregarle la vida a Cristo, nosotros cambiamos radicalmente. Sabemos que hay heridas que son difíciles de trabajar, por eso está la psicóloga, por eso hay gente experta, pero nadie te va a hacer cambiar, nadie te va a sanar como Jesús. Y si tú que nos estás escuchando el día de hoy, si tú que nos estás viendo, decides entregarle tu vida a Cristo y tienes algún problema de estos, te invitamos a que nos escribas y podemos ayudarte, podemos estar contigo, a acompañarte en este proceso en el cual seguramente va a ser de bendición tanto para ti como para nosotros. No sé si quieran aportar algo más. No, pues realmente agradecerles a todos que nos sigan y pues nada, muchas gracias a ustedes por recuerda, compartir este tiempo. Cristo te ama. Cristo te ama y yo creo que la mejor manera de empezar a sanar tus heridas es buscar su presencia, y en Él vas a encontrar esa paz y esa sanidad que tanto necesitas. Él quiere restaurar tu vida.